Muy buenos días, hermanos. Mucho gusto para mí compartir en esta oportunidad el sermón que lleva por título ¿Cómo se debe guardar el sábado hoy? Repito, para los que anotan, ¿cómo se debe guardar el sábado hoy? El propósito que persigo en esta oportunidad, en este sermón, es explicar que el sábado es el tiempo para desarrollar nuestra relación correcta y estrecha con Dios. Es el tiempo específico también de venerarlo, de honrarlo para llegar a establecer una profunda relación con Dios y con su Hijo Jesucristo. Quiero que abramos nuestras Biblias y busquemos en Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14 para leer allí lo siguiente. Repito la cita. Isaías capítulo 58. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Espero que estén llegando ahí. Versículo 13 dice: Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamareis delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Hemos leído entonces Isaías 58, versículos 13 y 14 en la revisión Reina Valera. Quiero leer también esta misma cita en la Biblia de las Américas. Isaías 58, 13 y 14 dice en esta versión: Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo ha hablado. Es un poquito más comprensible, en lenguaje más sencillo, lo que hemos leído ahí. Con esta lectura, pregunto, ¿tiene alguna importancia el sábado para nosotros? ¿Es realmente práctico guardarlo en este mundo de hoy, en esta sociedad? Para responder estas dos preguntas, debemos analizar lo que la Biblia, la palabra inspirada de Dios, nos revela, lo que nos dice allí. Jesús, por su parte, nos dijo que Él era el Señor del sábado y que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesucristo no se limitó a decir que el sábado fue creado para un grupo particular de personas y en un momento determinado. Por el contrario, Jesucristo afirmó que el sábado había sido hecho para toda la humanidad y para siempre, en forma perpetua.
De hecho, entonces, el sábado fue preservado en los 10 mandamientos, siendo la parte importante de la ley para el hombre. Vamos entonces a entender que uno de los propósitos del día sábado es establecer la correcta relación con Dios. Partamos de eso. El sábado pretende establecer una correcta relación con Dios, Dios y el hombre. El sábado fue hecho entonces para la humanidad. Y repito, ¿con qué propósito fue hecho? En los capítulos 58 y 59 de Isaías se nos enseña que la humanidad está separada de Dios a causa del pecado. Vean entonces, la humanidad no tiene una buena relación con Dios a causa del pecado. Estamos allí también en esta cita, ahora capítulo 59 de Isaías, versículo 1 y 2, para comprobar que la humanidad está separada de Dios a causa de los pecados. Versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Estamos comprobando que la humanidad entera está separada de Dios a causa de los pecados. Vamos a leer ahora Isaías capítulo 58, versículo 1 y 2, que está allí a la mano. Isaías 58, versículos 1 y 2. Ahora dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Vean la descripción que tenemos allí. Ahora, en esta circunstancia, sabiendo que la humanidad está separada de Dios por causa de los pecados, ahora Dios muestra cómo podemos ser reconciliados con Él. Isaías capítulo 59 y vamos ahora a leer el versículo 20. ¿Cómo podemos ser reconciliados con Él? Sabemos que la humanidad está separada de Dios a causa de los pecados, pero hay una alternativa, hay una opción para reconciliarnos con Él. Isaías 59, versículo 20 dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Eterno. Vean ahora entonces la estrategia de Dios. Dios nos muestra cómo podemos ser reconciliados con Él. Y dice la primera parte del versículo 20, vendrá el Redentor a Sión. Jesucristo es nuestro profetizado Redentor. Aquel que por medio del sacrificio de su vida redimirá a la humanidad y hará que todo se vuelva a Dios. Vamos a leer ahora la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18, allí leemos lo siguiente. Recuerdo entonces, Jesucristo es nuestro profetizado Redentor. Aquel por medio del sacrificio de su vida va a redimir a la humanidad
y hará posible que se vuelva a Dios y que establezca una relación íntima y profunda con Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estamos comprendiendo. Dios nos muestra cómo podemos ser reconciliados con Él. Y se nos ofrece un redentor. Vendrá el redentor a Sión. Y vemos que ese papel Jesucristo lo ha desempeñado. Jesucristo, nuestro profetizado redentor, por medio de su sacrificio, entregó su vida y a través de ese acto redimió a la humanidad y hará posible que la humanidad se vuelva a Dios. Y también Dios continúa diciéndonos cómo podemos establecer una relación correcta con Él. Dios nos da las instrucciones. Para establecer la relación correcta con Dios, es necesario que con humildad ayunemos buscando entender a Dios y sus caminos. Esa es una premisa fundamental. ¿Cómo establecer una relación correcta con Dios? Bueno, se nos aconseja ayunando y buscando entender a Dios y entender, por ende, sus caminos. Isaías 58, ahora, volvamos ahí, Isaías capítulo 58, versículos 9 y 11. Isaías 58, versículos 9 y 11. Entonces vean, para restablecer nuestra relación con Dios, ahora leemos. Versículo 9. Entonces, ya una vez, buscándolo en humildad, ayunando y pidiéndole a Dios que abra nuestro entendimiento para captar sus caminos, sus mandamientos y sus estatutos, dice ahora, en esta condición, entonces invocarás y te oirá el Eterno. Vean que la relación se está estableciendo ahora directamente, ¿sí? Entonces invocarás y te oirá el Eterno. Clamarás y dirá Él, vean, Dios, dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, si quitares de en medio de ti el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu obscuridad será como el mediodía. El Eterno te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Vean entonces ahora qué importante entender. ¿Cómo podemos establecer la relación correcta con Dios? Punto número 1, dejando el pecado. Eliminando de nuestras vidas el pecado, entonces entramos en una perfecta relación con Dios y Él nos dice, en esa condición, invocarás y te oirá el Eterno. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, dice, el dedo amenazador, el hablar vanidad. Y vean ahora el cambio. En una relación perfecta con Dios ahora, la actitud de nosotros es de dar el pan al hambriento, saciar el alma del afligido
Y en tus tinieblas, o sea, en el estado de una mala relación con Dios antes por el pecado, nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como, dice allí, el mediodía, diferente. Con una relación correcta con Dios, el Eterno pastoreará, el Eterno nos guiará, te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Estoy leyendo otra vez Isaías 58, 9 al 11. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Ahora estamos comprendiendo cómo entrar a una relación perfecta con Dios, sin pecado, eliminando los pecados, abandonando nuestra vida antigua, abandonando la vida de desobediencia y desacato a las instrucciones de Dios. Entonces ahora vamos hacia adelante teniendo una perfecta relación con Dios. Según este pasaje, existen dos elementos fundamentales en nuestra relación con Dios. ¿Sí? Vimos ya pedir allí, como dijimos anteriormente, la guía de Dios. Pero también necesitamos un complemento, y este es el correcto entendimiento del día sábado. ¿Sí? El correcto entendimiento de los caminos de Dios y el correcto entendimiento de observancia del día sábado. Vamos a Isaías otra vez, capítulo 58, versículos 13 al 14. Vean ahora, el punto central es el correcto entendimiento y la observancia del sábado. Observando bien el sábado, vamos a tener una relación profunda, directa y sincera con Dios. Versículos 13 y 14 del capítulo 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares no andando en tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, vean, dejando de hacer lo anterior, entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Vean entonces cómo estamos entendiendo estos dos elementos importantes para establecer una perfecta relación con Dios, tener el conocimiento correcto y observar el sábado en la forma que Dios lo manda. En los versículos que hemos leído, vemos claramente qué fue lo que se propuso Dios al darnos el día sábado. La observancia de este día forma parte de una relación correcta y estrecha con Dios. Repito, la observancia del sábado forma parte de una relación correcta y estrecha con Dios. Tiene que ver con honrar a Dios, tal como Él lo merece. Al santificar este día, sometemos y entregamos una de las posesiones más valiosas que tenemos en esta vida física. Y esa es, entregamos nuestro tiempo. Durante el sábado entregamos nuestro tiempo a la tarea de cultivar una relación profunda, directa con Dios. Eso es lo que entregamos, nuestro tiempo, para establecer una relación correcta. Para guardar el sábado correctamente en estos tiempos,
¿sí? Según lo que leemos en las instrucciones que Dios nos ha consignado en la Biblia, para guardar correctamente el sábado es necesario. Punto número 1. Voy a dividir los versículos 13 y 14 del capítulo 58. Ahí va a ir el enfoque. Repito, para guardar correctamente el sábado según las instrucciones de Dios, es necesario que dejemos, número 1, que dejemos de andar en nuestros propios caminos. Eso es lo que dice el versículo 13. Para guardar el sábado correctamente, es necesario que dejemos de buscar nuestra propia voluntad. Estoy trabajando los versículos 13 y 14 de Isaías 58. Para guardar el sábado correctamente, es necesario dejar de hablar nuestras propias palabras en el día sábado. Todas estas acciones, según Dios, pisotean su tiempo santo. Cuando usted anda en sus propios caminos, cuando usted hace su voluntad en el día sábado y cuando usted habla sus propias palabras en el período del día sábado, usted está desvalorizando el sábado santo de Dios. Delante de Él, según Dios, usted y yo desvalorizamos, pisoteamos el tiempo santo que Él ha creado. Estamos en el análisis de los versículos 13 y 14 de Isaías 58. Bien, pero el sábado no es un día para no hacer nada. El sábado es un tiempo para cultivar nuestra relación con Dios. Como Él mismo nos lo dice en esos versículos 13 y 14. El sábado es una delicia. Así lo tenemos que ver. Es un tiempo para deleitarnos en Dios y en Jesucristo. En lugar entonces de pasar el sábado pensando en nuestros propios asuntos y buscando nuestros propios intereses, debemos de hacer del sábado una delicia, un tiempo para deleitarnos en Dios y en Jesucristo, en sus caminos, en sus instrucciones. ¿Sí? No es el tiempo para que usted se tome sus necesidades, sus intereses, sus planes, sus proyectos para pensar y entablar relación de él. Apartamos este tiempo para concentrarnos en todo aquello que complace a Dios y que fortalece nuestra relación con Él. Eso es lo correcto. Por lo tanto, pregunto, ¿cómo podemos establecer una relación estrecha con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo establecer esa relación estrecha con Dios? Esa relación estrecha con Dios la vamos a lograr por medio de dos importantes elementos. Lo hacemos por medio del contacto y por medio de la comunicación. Dos elementos importantes para establecer una relación perfecta con Dios: el contacto y la comunicación. Por ejemplo, nosotros le hablamos por medio de la oración a Dios. Y Él nos habla por medio de su palabra. Eso lo entendemos perfectamente. Entonces ahí tenemos los dos elementos, contacto y comunicación. Cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. Y cuando estudiamos su palabra, Él nos habla por medio de su santa palabra, la Biblia. Estos dos son puntos claves en una relación estrecha con Dios. Estamos en ese análisis profundo.
¿Cómo guardar el sábado en esta época, en estos tiempos? Veamos entonces ahora una cita. Vamos a dejar allí una seña en Isaías 58, que es el punto de referencia. Y vamos ahora a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Repito, entonces, 2 puntos claves para establecer una perfecta relación con Dios: contacto y comunicación. Y hemos visto, el contacto lo establecemos orando con Dios. Y se entabla la comunicación de 2 vías cuando Dios nos habla a través de su palabra. Colosenses capítulo 4, versículo 2 ahora. Colosenses 4, 2 dice: perseverad, dice el apóstol Pablo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vean el consejo. Para estar en contacto con Dios, tenemos que orar hacia Él. ¿Sí? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Veamos otra instrucción más, un consejo más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 dicen allí: estad siempre gozosos, orad sin cesar, el contacto con Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El apóstol Santiago también nos dice allá en Santiago capítulo 5, versículo 16 lo siguiente, hablando del contacto que tenemos que establecer con Dios para tener una perfecta relación con Él. Capítulo 5, versículo 16, el versículo muy conocido, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Estamos revisando entonces los 2 puntos claves para tener una perfecta relación con Dios: el contacto con Dios por medio de la oración y luego entablar la comunicación de ambas vías a través del estudio de la Biblia. Jesucristo esperaba que sus seguidores oraran. Por eso es que dejó la instrucción que tenemos en Mateo capítulo 6, versículo 5 y 7. Ahí se nos da la instrucción. Mateo 6, 5 y 7. Jesucristo estaba seguro que sus seguidores orarían constantemente, perseverarían en la oración, estarían gozosos, orando sin cesar. Y por eso dice, versículo 5 al 7, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en el aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 7, allí. Jesús les dio instrucciones precisas, específicas respecto a la oración. Y para ello también utilizó una parábola que está escrita en Lucas capítulo 18. Vamos allá, por favor. Lucas capítulo 18 y versículo 1. Vean las instrucciones de Jesucristo, específicas, directas, respecto a la oración, o sea, la clave: contacto y comunicación, 2 elementos. Tenemos contacto con Dios por medio de la oración, se entabla una comunicación abierta y sincera cuando también oímos la palabra de Dios a través de la lectura de su Biblia.
Lucas capítulo 18, versículo 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es lo importante. Estamos en cómo se puede guardar el día de reposo hoy. ¿Cómo debemos hacerlo? Estableciendo una perfecta relación con Dios, teniendo una armoniosa relación con Dios, pero esto presupone, como lo dimos ahí, no hablando tus propias palabras, no andando en tus propios caminos, no haciendo tu voluntad, sino la voluntad de Dios ahora allí. Jesucristo, después de darle esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, también Jesucristo les indicó la forma correcta para establecer la relación con Él. Entonces vemos ahora que el sábado es una excelente oportunidad para tener mayor contacto con Dios mediante la oración. Al suspender nuestros quehaceres diarios en ese día, disponemos de más tiempo para estrechar y profundizar nuestra relación con Dios. El sábado también nos brinda la ocasión de escuchar a Dios. ¿Sí? Los dos elementos, contacto y comunicación. En el día sábado también tenemos la gran oportunidad de escuchar a Dios. Él nos ha dado su instrucción a lo largo de toda la Biblia. Y vean lo importante de entenderlo así. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vean, ¿qué dice? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vean, el sábado, el día de reposo, nos brinda la oportunidad de escuchar a Dios. ¿A través de qué? De leer y de estudiar la escritura, como lo leemos ahí, toda escritura inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, estamos comprendiendo que el sábado no solamente nos permite entender mejor los caminos de Dios, ¿sí?, sino que también nos ayuda a entender mejor nuestros propios pensamientos. Nos ayuda a entender mejor nuestras propias motivaciones, haciéndonos ver, aclarándonos en dónde tenemos que cambiar para asemejarnos más a Él, para parecernos más a Él, ¿sí? Entonces, repito, nos ayuda a entender nuestros propios pensamientos, nuestras propias motivaciones, para señalarnos dónde debemos cambiar, con el propósito de crecer a la medida de la estatura de Jesucristo. En Hebreos capítulo 4, vamos allá, Hebreos capítulo 4, versículo 12, estamos cerca, Hebreos 4, 12, leemos allí. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice,
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Repito entonces que en el día de sábado, en las horas del sábado, llegamos a entender mejor, número uno, los caminos de Dios, pero también en el período del sábado podemos llegar a conocer nuestros propios pensamientos, cuáles son nuestras motivaciones, ¿sí? Con el propósito de llegar a asemejarnos más a Dios y a Jesucristo. Por lo tanto, entonces, debemos sentir un vivo deseo de estudiar la palabra de Dios. Más en día sábado. Debemos sentir, repito, ese vivo deseo, ese celo ardiente por estudiar la palabra de Dios y aprender más y más de ella. El apóstol Pedro nos da un mensaje muy importante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Para remarcar ese deseo vivo de estudiar la palabra de Dios, el apóstol Pedro dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vean el símil, vean la comparación con el deseo vivo, ese deseo ferviente de estudiar la palabra de Dios. Ahora Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese es el propósito que tenemos ahí. David, un hombre conforme al corazón de Dios, entendió que la palabra de Dios nos enseña la manera correcta de conducir nuestra vida. Solo ahí podemos encontrar las instrucciones precisas de cómo conducir nuestra vida en una forma correcta, justa y agradable a Dios. Con eso, fue inspirado a escribir en el Salmo 119, versículo 9 primero, y luego vamos a leer el versículo 11, lo siguiente. Estamos en el Salmo 119, versículo 9, y luego leeremos el versículo 11. Recuerden que es David inspirado por el Espíritu Santo, el que se expresa de esta manera en el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta profunda. Y no vamos a ser solo el joven, vamos a generalizarlo. ¿Con qué se limpiará el ser humano, el miembro de la iglesia, el llamado a conocer la verdad, su camino? ¿Cómo limpiarlo? Y la respuesta es directa: con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Vamos ahora al versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ven los consejos de David. ¿Ya? David entendió que la palabra de Dios nos enseña la manera correcta de conducir nuestra vida en esta sociedad, en este mundo. Y por eso se preguntó, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta, con guardar tu palabra, tu palabra.
Luego el 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos entonces el ejemplo vívido de David, que empleaba su tiempo en meditar en los caminos de Dios y en meditar en esta pregunta, en esta actitud, que yo quiero que usted se apropie de ella hoy. David meditaba en los caminos de Dios y David meditaba en esto. David decía, ¿cómo puedo vivir de tal forma que mi vida le agrade a Dios? Yo quiero dejar ese pensamiento y esa inquietud en usted hoy, ese desafío. Apropiémonos de él. Cada uno de nosotros digamos, ¿cómo puedo vivir de tal forma que mi vida le agrade a mi Creador? Si usted hace esa pregunta profunda y si toma el tiempo hoy por la tarde en meditar en ella, va a encontrar varias respuestas. ¿Cómo vivir mi vida para que sea agradable delante de Dios? Eso era lo que meditaba David. David empleaba su tiempo en meditar en los caminos de Dios. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Repito, un desafío para usted hoy, en este sábado. Pregúntese, reflexione, analice, profundice sobre la pregunta, ¿cómo puedo vivir mi vida de tal manera que agrade a Dios? David, meditando sobre ello, escribió ahí mismo en el Salmo 119, versículo 15, lo siguiente. Versículo 15. Salmo 119, versículo 15. En relación a cómo podía vivir de tal forma que agradara a Dios, versículo 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Vean cómo meditaba David. 16, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Recuerden el desafío para usted y para mí hoy. ¿Cómo podemos vivir nuestra vida de tal manera que agrademos a Dios? Pasemos ahora al versículo 97, ahí mismo en el Salmo 119. Versículo 97, la meditación de David. Ahora dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Vean los aspectos que David está mencionando para darse la respuesta a cómo podía vivir David de tal manera que su vida le fuera más agradable a Dios. Y al igual que David, usted y yo estamos ahora apropiándonos de este desafío. De hoy en adelante, nosotros reflexionaremos también cómo podemos vivir nuestra vida de tal manera que sea más agradable a Dios cada día. Y hemos leído algunos versículos inspirados. Oh, cuánto amo yo tu ley, leímos ahí. Todo el día es ella mi meditación. Y el versículo 97 claramente lo explica. Leímos también el versículo 15 anteriormente, que dijo, entre otras cosas, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo yo vivir una vida que sea más agradable a Dios? En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Esas son respuestas para que nuestra vida sea más agradable a Dios, para que podamos agradar a Dios.
El sábado de Dios es una ocasión propicia para buscar también la compañía de otras personas, de otros miembros. Miembros con los cuales compartimos nuestras convicciones para animarnos mutuamente. Hebreos, el apóstol Pablo le escribe a los hebreos en el capítulo 10, versículos 24 y 25 en relación a este tiempo para poder compartir con nuestros hermanos. Ahora que estamos viviendo un tiempo bastante crítico, inusual, también a través de estar conectados a los servicios, estamos disfrutando de esa compañía a distancia con nuestros hermanos. Nos sentimos cerca de ellos. Hebreos 10, 24 dice la amonestación: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vea la amonestación. El sábado de Dios es una ocasión propicia para exhortarnos unos a otros. Se espera entonces que los creyentes se congreguen para adorar a Dios. Y repito, en este tiempo de pandemia es un tiempo inusual, pero estamos adorando juntos a Dios. Ya vendrá el tiempo en el que Dios, una vez más, nos dé la oportunidad de volvernos a reunir presencialmente. Pero la amonestación es: no debemos de dejar de congregarnos. El sábado es un día de santa convocación, y santa convocación es sinónimo de reunión santa. Por lo tanto, tenemos que enfocar en las cosas santas de Dios. El sábado es santo. Ahora pregúntese, ¿cómo se presenta usted vestido delante de Dios en día sábado? El sábado es santo. El tiempo es santo. Y recuerde lo que venimos manejando en Isaías 58, 13. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, no andando en tus propios caminos, no hablando tus propias palabras, no haciendo tu voluntad, entonces, si estamos excluyendo esos aspectos, entonces el sábado lo vamos a ver como una delicia, santo, justo, agradable a Dios. ¿Ya? Entonces, santa convocación, esta que tenemos ahora, reunión santa. Dios le ordena a su pueblo que se reúna en este día para adorarle. Y vuelvo otra vez. ¿Cómo está vestido usted para adorar a Dios? La respuesta es suya. ¿Cómo venimos ante la presencia de Dios? Para adorarle. Por lo tanto, el deber, la obligación, el trabajo, la comisión del ministerio de Dios en la iglesia es enseñarle a su pueblo a hacerle conocer los caminos de Dios. Esa es la obligación de todo el ministerio de la iglesia. Enseñarle al pueblo los caminos de Dios. El apóstol Pablo, en función a este pensamiento, a esta responsabilidad del ministerio en la iglesia, le escribe a Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Vamos allá. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Vean, repito, el ministerio de Dios
es el encargado, tiene como deber, como obligación, enseñarle al pueblo de Dios, a hacerle conocer los caminos de Dios. Vean, el apóstol Pablo, preocupado por esto, le escribe a Timoteo, repito, capítulo 4, versículo 1 y 2, lo siguiente. Espero que lleguen ahí para leer juntos. Te encarezco delante de Dios. Vaya, es una declaración muy fuerte. Te encarezco, encarar, ¿sí? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, ambos seres, Dios el Padre y el Verbo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vean ahora, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Repito entonces, el deber del ministerio de Dios es enseñar a su pueblo, hacerle conocer los caminos de Dios. Pablo está preocupado y le dice a Timoteo, tienes que predicar la palabra de Dios. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, persuade, reprende, exhorta, motiva, anima, entusiasma al pueblo de Dios. Hazlo con paciencia, pero predica la doctrina, la verdad, el verdadero evangelio. Recordemos también que la costumbre de Jesús y de Pablo eran la de acudir a la sinagoga cada sábado. Era de acudir a la sinagoga cada sábado. ¿Para qué? ¿A qué asistía? ¿A qué iba Jesucristo a las sinagogas? Iba a enseñar. Iba a compartir con aquellos que querían aprender sobre sus caminos, sobre los caminos de Dios. Y eso es exactamente lo que hacemos nosotros en la iglesia. Acudimos sábado a sábado para aprender y compartir con todos aquellos que desean aprender los caminos de Dios. Por lo tanto, por sus acciones, ¿qué hacía Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo aquí en la tierra cuando estuvo presente en cuerpo físico? Por sus acciones, Jesucristo iba a la sinagoga a explicar la palabra de Dios. Jesucristo utilizaba el sábado para hacer obras de misericordia. Entonces, por sus acciones, Jesús mostró siempre la manera correcta de guardar el sábado. Jesucristo nos dejó el ejemplo exacto, justo, perfecto de cómo guardar el sábado. En la actualidad, el sábado es el día apropiado. Fíjense bien, día apropiado para suspender nuestro trabajo y descansar de nuestras actividades cotidianas. El sábado es el día indicado para reunirnos con otros creyentes en forma virtual ahora por las circunstancias. Reunirnos y adorar a Dios. Adorar a Dios con todo nuestro corazón para recibir también instrucciones en sus caminos. Y también el sábado es un tiempo para hacer buenas obras, porque estas buenas obras reflejan los principios divinos. Ven cómo Dios trata el día sábado. Éxodo 20:10. Versículo muy conocido, pero vamos allá. Éxodo capítulo 20, versículo 10. Vean allí.
Éxodo 20:10. Dice, el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. Capten bien. Es reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. El séptimo día es reposo. ¿Para quién? Para el Eterno tu Dios. Y la instrucción dice, no hagas en él obra alguna. Obra diaria, rutinaria, trabajo, ¿sí? Pensamientos, planificaciones sobre sus intenciones, sobre sus motivaciones, sobre sus proyectos. Este versículo 10 hace muy claro que el sábado no debemos hacer trabajo normal y rutinario. Tenemos que descansar, reposar. ¿Por qué? Porque es un día completamente diferente. En el antiguo Israel, bajo la administración nacional de las leyes de Dios, violar el sábado era tan grave, que quien lo hiciera era condenado a muerte. Imagínense ustedes. Ven la magnitud del significado y vean el castigo tremendo allí. Después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios destacó la importancia del mandamiento del sábado al proveerle doble porción de maná al pueblo en el sexto día y nada en el séptimo día. Ustedes saben eso. Éxodo 16. Ahí lo pueden leer. Pero vean cómo Dios resalta, destaca la importancia del sábado al proveerle al pueblo de Israel doble porción de maná el viernes. ¿Sí? Y no envió nada en el séptimo día. ¿Se han puesto a pensar en ello? Sé que sí. Este milagro del maná se repitió cada semana durante 40 largos años. Oigan, 40 años que el pueblo estuvo en el desierto. O sea que si a usted le gusta hacer cálculos matemáticos, entonces, ¿cuántos sábados guardaron estando en el desierto? ¿Cuántos viernes le envió Dios doble porción de maná al pueblo de Israel? Repito, este milagro se repitió cada semana, cada sexto día de la semana, Dios enviaba doble porción de maná al pueblo. Y salían y recogían doble porción para cada uno. Pero no enviaba nada en el séptimo día. Entonces, si hacemos cálculos matemáticos, este milagro ocurrió más de 2000 veces. 2000 veces. Entonces, es evidente que el mandamiento del sábado es importantísimo para Dios. Y Él espera que lo obedezcamos. Entonces, si queremos mantener una relación adecuada con nuestro Creador, es necesario que guardemos el día que Él santificó. El sábado fue apartado como un día de adoración y descanso. Fíjense bien, apartado como día de adoración y descanso, porque así lo necesitan los seres humanos. Entonces vean ahora
a un Dios que se preocupa por nuestro bienestar hasta tal punto de proveernos un día a la semana para nuestro descanso. ¿Qué tipo de Dios ve usted ahí? Un Dios que se preocupa, repito, por proveernos con un día a la semana para nuestro descanso. Cuando visualizamos así a Dios, vemos que es un Dios absolutamente maravilloso. Cuando guardamos el sábado como día especial de descanso y adoración en medio de este mundo, esta sociedad agitada y turbulenta, pero estamos guardando el sábado tal como hoy, le estamos demostrando a Dios cuán importante es Él para nosotros. Estamos adorando de esta forma a Dios. Admiramos a Dios y le estamos mostrando a Dios cuán importante es Él para nosotros. Y en el momento de hacerlo, recibimos beneficios. Este día de descanso nos da una renovación física y espiritual. A través de las reuniones, a través de la oración, a través del estudio de Biblia en sábado, obtenemos una renovación física y espiritual. Por lo tanto, hermanos, no rechacemos lo que Dios nos ha dado. No menospreciemos su día santo. No pisoteemos su día santo. No lo usemos mal. No lo utilicemos para hacer nuestra propia voluntad, para hablar nuestras propias palabras, para seguir nuestros propios caminos. No, sino que lo tenemos que ver como un tiempo de delicia, para deleitarnos en Dios y en Jesucristo en estas horas. ¿Ya? Jesús nos enseñó la manera correcta de guardar el sábado. Jesús nunca quiso que fuera un día gris, un día sin brillo, un día lleno de restricciones y prohibiciones, con una lista detallada de lo que se debe y lo que no se debe hacer. No, Jesús no quiso eso. Él empleó estas horas en deleitarse compartiendo con otros a través de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Ven cómo lo utilizó? Jesús se deleitaba, asistía a la sinagoga en sábado y se deleitaba compartiendo con otros el gozo de la palabra de Dios y su camino de vida. Al hacerlo, nos dejó su ejemplo de cómo en este día podemos nosotros fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración, del estudio de la Biblia, a través del cantar salmos a Dios. Por eso es importante que ustedes participen cantando. Son 5 himnos que cantamos juntos cada sábado. Yo espero que usted lo haga con entusiasmo, ¿sí? Con entusiasmo, pensando que está adorando al verdadero Dios y está fortaleciendo su relación con Dios. ¿Qué hacía Jesucristo en sábado? Utilizó el día sábado para sanar enfermos, pero sanar no solo físicamente, sino que la sanidad iba un poco más allá. Sanidad física, sanidad mental, sanidad emocional y sanidad espiritual. Jesús utilizaba el sábado para sanar mental, espiritual y físicamente.
Jesús utilizaba el día sábado para ayudar, para animar a los menos afortunados. Ese fue su ejemplo. Eso es lo que usted lee en los evangelios. Jesucristo demostró que no había nada malo en hacer el bien en el día sábado. Y señaló que el mandamiento de Dios nunca lo había prohibido. No dice no hagan el bien en sábado. Vean, en lugar de señalarnos lo que no podemos hacer, Jesucristo resaltó lo que sí podemos y debemos hacer en sábado. ¿Por qué? Por una gran razón. Las actividades que llevaba a cabo Jesucristo en el día sábado prefiguraban una época venidera a la que él se refería como el reino de Dios. Allí, en el reino de Dios, cuando toda la humanidad compartirá la sanidad, el gozo y la libertad que Dios le ha prometido. Jesucristo nos mostró que el sábado es un día de descanso físico y de fortalecimiento espiritual. Vean, descansamos físicamente, pero al asistir a las reuniones y al estudiar y al orar en el período del sábado, tenemos fortalecimiento espiritual. Por lo tanto, es un tiempo que debemos de anhelar con mucho agrado, desear cada fin de semana, llegar al sábado, disfrutando de un descanso de nuestras labores rutinarias. Por lo tanto, el sábado es un día en que no debemos estar sumergidos en las preocupaciones y en los deberes habituales. Tenemos que apartar ese pensamiento en sábado. No estar pensando en mis proyectos, en mis compromisos. Ya vienen 6 días para que usted lo haga. ¿Ya? No es el tiempo para estar pensando, planificando en sus deberes habituales, sus preocupaciones, sus compromisos, ¿sí? Sus placeres, sus caminos. No, es un día para fortalecernos espiritualmente, orando, estudiando la Biblia, asistiendo a las reuniones, cantando himnos con bastante entusiasmo para Dios. En su palabra, Dios nos dice que sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 3. Veamos sobre el propósito de los mandamientos de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, hablando del propósito de los mandamientos de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. No son vacíos. No son arbitrarios. Antes bien, los mandamientos de Dios fueron dados a la humanidad por un Dios de amor, que en su infinita sabiduría y conocimiento programó este tiempo para fortalecernos espiritualmente. Los mandamientos de Dios fueron dados a la humanidad con el fin de que todos aquellos que los obedecieran recibieran bendiciones. Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Vamos ahí.
Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Vean el fin por el cual fueron dados los mandamientos. Aquellas personas que los obedezcan van a recibir bendiciones. Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Leemos ahí. Dice el versículo 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Vean, ¿para qué? Para que te vaya bien. Vean las bendiciones. Para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da para siempre. Vean entonces el propósito de los mandamientos de Dios que fueron dados a la humanidad con el propósito de que todos aquellos que le obedezcan, ¿sí?, reciban estas bendiciones. Lo vuelvo a leer. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Eterno, tu Dios, te da para siempre. Y entre estos mandamientos que Dios ha dado, se encuentra el sábado. Es un día de descanso, es un día de renovación dado al hombre por aquel que diseñó, por aquel que creó la humanidad. Por lo tanto, el día sábado es un tiempo de restauración física, emocional y espiritual. Restauración. Dios en su infinita sabiduría sabía que necesitaríamos este tiempo. Sabía que necesitaríamos este tiempo de sábado para cultivar y fortalecer la correcta relación con Él. A través del contacto y el conocimiento. O sea, a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios. ¿Ya? Parte del mandamiento dice en Éxodo 29. Recordemos, Éxodo capítulo 20, versículo 9. Dice ahí ahora el versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Parte del mandamiento. Vean la ordenanza. Se nos está enseñando trabajar 6 días. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Nos enseña entonces que debemos ocuparnos de nuestros asuntos, de nuestros compromisos, de nuestras tareas, de nuestro trabajo profesional, ¿sí? De nuestros propios afanes en los 6 días de la semana. Y que debemos tener tanto nuestra mente como nuestro tiempo dispuestos para adorarlo y obedecerle, guardando el sábado. Cuando estamos libres para poner toda nuestra atención en los caminos de Dios y en el propósito que tiene con nosotros, el sábado es realmente la bendición más grande que podemos tener. El sábado es la delicia que Él quiere que sea. En conclusión, hermanos, cada séptimo día de la semana, cada sábado debemos dejar de hacer nuestro trabajo y permitirle a Dios que trabaje en cada uno de nosotros, cultivando y fortaleciendo nuestra relación con Él.
Entonces, iniciamos nuestro sermón preguntando, ¿cómo? ¿Cómo se debe guardar el sábado hoy? Y para terminar, quiero leer Isaías 58, los versículos 13 y 14 que nos da la respuesta. ¿Cómo debemos guardar el sábado hoy? Isaías 58, 13 y 14 de la Biblia de las Américas dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, el día santo del Señor, honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos. Pregunto, ¿cómo se debe guardar el sábado hoy? Guardándolo no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Hermanos, entonces hemos comprendido cómo se debe guardar el sábado hoy. Cuando leímos deleitarnos en el Señor, esto indica seguir las instrucciones de Dios, obedecer las instrucciones de Dios y hacer todo lo que le agrada. Esto contribuye a obtener gran felicidad en el pueblo de Dios y hacen que nuestra relación con Él íntima crezca y abunde para siempre. Que Dios nos ayude a hacer el uso correcto de su día santo y que de esta manera nosotros podamos honrarle y agradarle en todos los aspectos de nuestra vida. Que tengan un feliz sábado.